Dissidia 012. Este Dissidia 012 es el de computadora. No sé si es el de computadora o el de PSP. Pero, o no sé si el de computadora se juega igual a los de PSP. Pero yo jugué los de PSP y tengo que decir que son bastante divertidos, ¿eh? A mí me gustó. Tiene todos los personajes, todos los protagonistas. Bueno, la mayoría de protagonistas. También tiene la mayoría de antagonistas de cada uno del Final Fantasy. El juego se trata sobre la lucha de la luz y la oscuridad, la diosa de la luz y la diosa o el dios de la oscuridad. Ellos están como en una lucha eterna y convocan a sus guerreros de todos los universos de Final Fantasy. La luz convoca a todos los protagonistas y la oscuridad convoca a todos los antagonistas. Y es bastante divertido. La jugabilidad a mí me gustó, tengo que decir. Y el single player no, el modo historia. Es como tipo rompecabezas, tienes que avanzar de un punto a otro, pero en el camino, si no te mueves bien, correctamente, o incluso aunque te muevas correctamente, tienes que enfrentarte a algunas fichas de enemigo. Lo que pasa es que esas fichas de enemigo usualmente son como la sombra de un personaje. No te estás enfrentando a un antagonista, sino como a la sombra de un personaje. Y cuando llegas al final del nivel es que te enfrentas a uno de los personajes antagonistas. Bueno, a mí en definitiva la jugabilidad me gustó, es bastante divertido y la historia también me gustó. Entonces, lo único que no entendí de este juego es por qué el enemigo de Final Fantasy X es Jedge, el papá de Tidus, cuando en el juego, para los que lo jugaron, pues él es el malo efectivamente, pero no porque sea malo, sino porque él está dentro de Sin, que es el verdadero malo. O sea, de Sin no, ¿cómo es que se llama? Yevon, creo que se llama. Es el verdadero malo. Entonces, pues obviamente él es como una marioneta. No entiendo por qué aquí es el antagonista en este juego. Yo creo que es porque el malo de este juego, del 10, no tiene una figura corpórea, entonces al final pues lo tuvieron que poner a él. Este juego lo voy a poner en decente. Lo voy a poner en decente porque no lo pasé, por supuesto, porque era como un juego de jugarlo un rato y ya. Pero las peleas que hice son bastante divertidas. Si hubiese tenido por lo menos... Si yo hubiese tenido el PSP mío, porque no lo jugué en un PSP mío, tal vez le hubiese echado muchas más horas de la que jugué en ese tiempo. Entonces bueno, tengo que aclarar eso, que no sé si este es el de computadora, porque tengo entendido que en computadora hay uno, pero no lo he jugado el de computadora. Esto en la versión de PSP. El Final Fantasy XII. Este es un tema controvertido porque el Final Fantasy XII hay personas que lo quieren y hay personas que no les gusta. Este en concreto creo que es la versión original, la del PlayStation 2. Hay personas que prefieren la Zodiac Age, la versión como mejorada que salió en Steam de este juego. Pero hay una cuestión. El Final Fantasy XII original, tú puedes armar tus personajes como tú quieras. Porque en el tablero de progresión está como libre. Entonces tú te puedes ir por el camino que tú quieras, desbloqueando armas, habilidades y todo tipo de casillas del tablero. Pero en la versión mejorada entre comillas, tú desde el principio del personaje tú tienes que crear una clase. Entonces, por ejemplo, si tú creas la clase de el caballero oscuro, entonces resulta que te mandan por un camino del tablero y el resto del tablero está bloqueado. Entonces básicamente te quitan la libertad de que tú puedas escoger lo que tú quieras. Tú tienes que irte por esa clase y cuando llegas a cierto nivel puedes desbloquear una segunda clase. Entonces así desbloqueas más parte del tablero. Pero bueno, yo pienso que es mejor evidentemente el 12 Zodiac Age, pero depende de gustos. Porque si a ti te gusta jugar con más libertad para tú armar a tus personajes, pues la versión original es mejor en ese sentido. Entonces bueno,
Este juego fue el final de la era buena, por así decirlo, de Final Fantasy, porque después vinieron unos juegos un poco cuestionables. Pero este en concreto a mí me gustó y mucho, me gustó bastante este juego. Yo lo voy a poner aquí en está bueno. No es el mejor, pero considero que es un muy muy buen juego y la historia está muy buena. Excepto por el final, porque en el final los Final Fantasy a veces en el final suelen dañar la historia que construyeron durante todo el juego. Y yo creo que ese es el caso de este Final Fantasy, pero diría yo que casi que hasta el final a mí me gustó el juego un 95%. Entonces bueno, lo voy a poner aquí en está bueno. Si ustedes tienen la posibilidad de jugarlo, jueguenlo porque es una muy bonita experiencia, la verdad. Final Fantasy X, bueno, Final Fantasy X es para mí, si no es el mejor Final Fantasy de toda la saga, está en top 3. Pero yo creo que este es el Final Fantasy al que yo más he jugado. La historia creo yo que es de las mejores historias en un Final Fantasy o en un juego RPG o de cualquier categoría. Si no lo han jugado, tienen que jugarlo y jugarlo a hacerse el 100%. Porque es un juego que la historia está muy bien, la historia está perfecta, la jugabilidad es, bueno, creo que fue el último Final Fantasy con la modalidad de turnos, de pelea por turnos. Bueno, realmente el último fue el 10-2, que es del que vamos a hablar ahorita, pero este Final Fantasy casi que ni se cuenta porque es más como un spin-off. Pero bueno, este juego yo lo pondré en lo mejor. Si tienen la oportunidad de jugarlo, está en Steam, está en una colección que trae el 10 y el 10-2. Pero bueno, creo yo que el 10 es el mejor Final Fantasy que van a poder jugar. Porque bueno, es como está en el top entre ese, el 9, el 7, o sea, depende de los gustos. Pero este Final Fantasy pienso yo que es más moderno que el 9, tiene mejores mecánicas y por eso yo lo pondría, si no mejor que el 9, está allí en empate con el 9. Pero ya hablaremos del 9, pero si tienen la oportunidad de jugarlo, tienen que jugarlo porque es top, top, top. El 10-2 tiene uno de los sistemas de combate más divertidos que yo he jugado en un Final Fantasy, pero obviamente es más como un spin-off porque la historia es como una historia de comedia, pero también tiene tintes serios, o sea, un poco extraño. Los protagonistas son 3 mujeres nada más, no puedes tener más personajes, cosa que es raro en un Final Fantasy porque el Final Fantasy generalmente te da un catálogo amplio de personajes para que tú puedas jugar, pero este solo te da 3 mujeres protagonistas, no puedes cambiarlo. No es que quieras cambiarlo, sino por la diversidad que te pueda ofrecer un juego en cuanto a los protagonistas, pienso que se queda corto en ese sentido. Las clases no son clases como tal, sino que son trajes. Entonces, si te pones un traje de alquimista, pues vas a tener las habilidades de alquimista, vas a poder pelear con esas habilidades, pero si te lo cambias, te lo puedes cambiar en medio de la pelea. Entonces vas a tener las habilidades. Si te lo cambias a, no sé, el Caballero Oscuro, entonces vas a tener las habilidades del Caballero Oscuro. Es bastante dinámico. Cuando digo que el sistema de combate me gustó, es por eso, porque es bastante dinámico. En medio del combate puedes hacer cambios de clases, por así decirlo, y de habilidades. Y la barra no es estática, la barra es si no actúas, va a actuar el enemigo. Entonces, es un poco por turnos, pero los turnos son bastante dinámicos. Entonces, bueno. Pero la historia no es buena, la verdad. La historia es un poco meh. Pero el sistema de combate es bueno, a mí me gustó. Yo lo voy a poner. Lo pondría por aquí, pero vamos a ponerlo temporalmente aquí. El Final Fantasy XV. Este Final Fantasy XV. Déjame ver cuál es. Porque hay 2. En New Empire hay varios. Hay varios Final Fantasy XV. Está este de aquí y está este. El Final Fantasy XV yo jugué el Windows Edition que trae pues todas las expansiones. No sé si se llaman expansiones porque
Bueno, es la historia de cada uno de los protagonistas. Em, entonces, no sé si es este de A New Empire, porque el que yo conozco se llama Windows Edition. Entonces, bueno, este lo voy a poner en no lo he jugado, porque no sé si es algún contenido adicional para móviles o algo así, no sé, la verdad. El Final Fantasy Tactics, bueno, es uno de los Final Fantasy que yo también más le he echado horas. Por ahí viene el remake, por cierto, pero es un remake más visual. Básicamente tienen la misma jugabilidad. Y está creo que bastante caro para lo que ofrece, porque es el mismo juego que tenemos en PlayStation 1 y en PSP. Sin embargo, bueno, es uno de los Final Fantasy que tiene las mejores historias junto con el 10. Pero esta es una historia más de política, más de la iglesia, de personajes siendo herejes. Bueno, es bastante buena la historia. Lo que pasa es que, bueno, al final siempre le terminan agregando el toque Final Fantasy con el tema de las piedras zodiacales y los demonios esto de cada una de las piedras. Si tienen la oportunidad de jugarlo, también jueganlo, porque lo pueden tener en PSP muy fácil, si no pues en PlayStation 1, pero en cuanto a las clases, es uno de los juegos Final Fantasy que ofrecen mayor cantidad de clases también. Lo que hablábamos de la rejugabilidad, yo lo he jugado básicamente de cualquier tipo de forma. Por ejemplo, me he hecho una room de solamente personajes magos blancos para ver qué tan difícil era jugar con una party solo de personajes magos blancos. Y así pueden inventarse cualquier tipo de party, porque las clases son libres. No las puedes escoger libre desde el principio, pero las puedes desbloquear muy fácil. Entonces, si tienen la posibilidad de jugarlo, jueguenlo por la historia, por la jugabilidad, por el sistema de combate. Es top. Este Final Fantasy yo lo pondría entre los mejores Final Fantasy. Ok, vamos con el Mobius Final Fantasy. Sé que es un Final Fantasy de móviles. Yo no lo he jugado, yo no juego juegos de móviles, así que no sé qué decir. Sin embargo, sé que este no está. No creo que esté delante del 10. Creo que este está detrás del 10. Sé que este juego lo juegan bastantes personas. Es un juego de móviles, pero es un juego que tiene bastante contenido y le agregan DLCs y cosas así. O sea, no lo he jugado, pero sé que no es un mal juego porque lo juegan bastantes personas. El Dirge of Cerberus, un juego de PSP que cuando iban saliendo los Final Fantasy por turno, como el Final Fantasy 7, 8, 9, o el mismo 10, que también era por turno, este juego salió en PSP y efectivamente era un tipo shooter un shooter en tercera persona, y el protagonista pues era un personaje secundario de Final Fantasy 7. Sin embargo, es un personaje que tiene bastante historia, es un personaje bastante bueno. Yo, en la historia de el Dirge of Cerberus, a mí me gustó, pero la jugabilidad pues obviamente era un poco diferente a todo lo que teníamos por costumbre de los Final Fantasy. Entonces, sí, el personaje Vincent, que por cierto salió ahorita en el remake de Final Fantasy, en el Final Fantasy Rebirth. Entonces, bueno, este Dirge of Cerberus no es un mal juego. Lo que pasa es que, claro, si eres un fan de Final Fantasy, pues un poquito te descolocó la jugabilidad de este juego. Pero bueno, yo lo pondría en... Estoy entre me y decente, porque realmente no era un mal juego en cuanto al alimentar el universo del Final Fantasy VII. Pero bueno, lo voy a poner en me. Yo no me lo pasé, pero no me lo pasé era porque a mí no me gusta particularmente el estilo de juego de los shooters. Pero bueno, no quiere decir que sea un mal juego tampoco. Ok. El Final Fantasy 11. Este es el 11, ¿verdad? No lo veo bien. No, este es el Final Fantasy 12 Revenant Winds. Ok, Final Fantasy 12 Revenant Winds es el Final Fantasy 12 de móviles. Ahí vamos a poder jugar como Bam, como Valthier, los personajes del Final Fantasy 12, pero en móvil. Yo recuerdo que lo jugué, pero no lo jugué mucho tiempo porque, como les digo, yo no juego en móviles, pero lo probé a ver qué tal y me gustaba muy bien los gráficos, me gustaban como eran. Obviamente no es el mismo Final Fantasy 12 que
El de PlayStation 2 o el de Steam es diferente. Como es en móviles, tiene los gráficos diferentes. Está adaptado para móvil. Pero bueno, no lo seguí jugando, no recuerdo por qué. Es que no jugaba en móviles. Así que no sé decir qué tal está el juego hasta el final o hasta la mitad. No lo jugué mucho tiempo, la verdad. No porque no me gustara, sino porque, bueno, no le dedicaba horas a jugar en un móvil. El Trials of Visions. Vamos a ver. No le oí. No sé qué dice aquí. War of the Vision, Final Fantasy Brave. Ah, ok. Este es el Brave Exvius. Este es otro Final Fantasy de móviles. Este es igual que el Mobius Final Fantasy. Un Final Fantasy que lo juegan bastante las personas que les gusta jugar en móviles. Yo no lo he jugado. Estos juegos por lo general traen los sistemas de tragaperras y eso en los móviles, que bueno, para los que les guste eso está bien, pero yo no lo he jugado. Sé que lo juegan bastantes personas, igual que el Mobius, le sacan DLC, contenido extra y todo. El Final Fantasy All the Bravest no lo he jugado tampoco, así que no sé qué decir sobre estos juegos. Los juegos de móviles generalmente no tendré una opinión porque no los he jugado, obviamente. Tragaperras, los sistemas de tragaperras, de apostar por skin y cosas así. El World of Final Fantasy. El World of Final Fantasy es un juego que está en Steam. Aquí no jugaremos como un protagonista de Final Fantasy, sino que jugaremos como dos hermanos que creo, si no recuerdo mal, porque lo jugué hace mucho tiempo, creo que son transportados como a un mundo de fantasía en el que coleccionas los monstruos de la saga Final Fantasy como si fueran Pokémones. Entonces vas coleccionando los monstruos, puedes invocarlos para pelear. Es bastante divertido, no voy a decir que no. Coleccionar los monstruos de todos los Final Fantasy tenía que salir uno de ese estilo en el que coleccionaras los Behemoth, los Molbos, los diferentes tipos de monstruos. Y bueno, pues los invocas y ellos pelean contra los enemigos. Es bastante divertido. Sí, lo pondría en decente. Tiene bastante contenido. Es más como un guiño a lo que son los Final Fantasy, porque realmente no es un Final Fantasy numerado y es como una compilación de los monstruos de Final Fantasy. Y bueno, eso, como hacerle guiño a la saga de Final Fantasy. Entonces, bueno, yo lo jugaría si tuviera un tiempo libre. ¿Por qué no? Lo podría jugar. No es la maravilla, pero bueno. No está dentro de la historia. Es como un spin-off de Final Fantasy. Ok. El Chocobo Dungeon no está. Y bueno, igual estuviera aquí porque yo no lo jugué. Ok, tenemos el Final Fantasy Explorers. No lo he jugado. El Dimensions 2 tampoco lo he jugado. Todos estos Final Fantasy que están aquí abajo son spin-off, no son juegos de la saga titular, por así decirlo. Así que, pues esos juegos spin-off yo he jugado pocos, la verdad. No, la mayoría son de móviles y no los he jugado. Pero estos son Dimensions 1, Dimensions 2, Explorer, no sé de qué son, creo que son de móviles. Porque... Y son muchos, es Explorer Force. No lo he jugado. Dissidia Opera Omnia. Ok, este debe ser un contenido DLC, un contenido adicional para la saga Dissidia. Lo pondré acá porque, bueno, el Dissidia del que yo les hablé, que es el de PSP, esto debe ser un contenido DLC del Dissidia de computadoras o algo así. Pero bueno, el Dissidia está acá. Ok, aquí tenemos en decente la saga. Este Dissidia representa a la saga Dissidia, por así decirlo. Que son como 3 juegos, tampoco son muchos los Dissidia. El Final Fantasy Tactics A2. Sí, ese es el de pelea. El A2 creo que es el que salió en... Creo que es... No me acuerdo para qué plataforma salió el A2. Pero si no estoy equivocado, el Final Fantasy Tactics A2 es en el que el protagonista es un niño que cae como dentro de un libro. Ese libro lo transporta al mundo de Final Fantasy Tactics. A Ivalice creo que es. Y allí pues vive la historia de ese niño hasta que sale del libro al final. Entonces bueno, yo lo jugué
hay gente que dice que es mejor que el Tactics original. Si no estoy equivocado, es el Tactics que la gente dice que es mejor que el Tactics original. Para mí no me pareció mejor, por supuesto. A mí me parece mejor el Tactics original, pero bueno, este no está malo tampoco. Yo lo jugué, creo que me lo pasé. Si no estoy equivocado, salió para el Nintendo DS, pero bueno, vamos a ver. Lo pondré en decente. Ok, tenemos el Final Fantasy XV. Este sí creo que es el de computador, el de Steam, el del Windows Edition. Este juego está muy bien. Los protagonistas tienen una historia excelente. Es una historia de hermandad, una historia en la que vivimos las aventuras de 4 muchachos que son como amigos de la infancia. Uno es el hijo del rey y los otros son como sus compañeros de aventura. Está ambientado un poco con una combinación entre lo moderno y lo antiguo, como hacen la mayoría de Final Fantasy, la verdad. Pero bueno, es una historia top. Es una historia top. Sí, bueno, no es que duras 48 horas matando a un Adamantine, porque lo puedes matar. Lo puedes matar. Creo que con una invocación lo puedes matar más fácil. Pero bueno, de todas maneras, eso no es algo nuevo en el Final Fantasy, porque en el mismo Final Fantasy XII duramos también matando a un Tiamat, creo que se llama el monstruo que más vida tiene aquí en este Final Fantasy. Tiene, creo que 50 millones de vida, algo así. Entonces, para matarlo tienes que pelear. Después sales del área si quieres guardar la partida y puedes regresar. Es el único monstruo dentro de la saga o dentro de este Final Fantasy donde tú puedes salir de la zona, guardar la partida y volver a entrar. Y te permite seguir peleando desde donde lo dejaste. Porque los demás no, pues los demás tú sales y guardas la partida, se reinicia el monstruo. Pero este tiene tanta vida que te permiten salir, guardar y regresar. ¿Cuál es multiplayer? Lo que pasa es que el 12 no es multiplayer. Lo que pasa es que en el punto en el que peleas contra ese monstruo ya tienes habilidades que te permiten recargar el maná. Por ejemplo, tienes la magia Aspir que te permite robarle maná al oponente, o si no tienes una habilidad que no usa maná que se llama recargar, que cuando la usas tienes un porcentaje de probabilidad de que te recargues cierta cantidad de maná, pero mientras más maná tienes, más probabilidad tienes de que falles. Entonces, por ejemplo, si tienes 10 de maná y la usas, tienes un 95% de que funcione la habilidad y te recarga casi 50. Pero si tienes 70 y la usas, entonces tus probabilidades son 50%. Entonces ahí si te falla, te baja el maná a 0. Entonces bueno, tiene esas habilidades que te permiten recargar maná. Y como el 12 tiene un sistema de gambits, se llama así, en el que tú le puedes colocar gambits a tus compañeros, a los que no estás controlando, o incluso al personaje que estás controlando. Eso se hace de manera automática. Entonces, por ejemplo, le pones un gambit que diga, es como programar, ¿no? Le pones un gambit que diga, si tienes 10% de maná o menos, usa la habilidad de recargar. Entonces, bueno, cuando el personaje tenga menos de 10%, va a usar esa habilidad automáticamente. Y así tiene multitud de gambits. Creo que tienen 15 o 12 gambits que puedes ponerle por cada personaje. Es como para que ellos actúen automáticamente de acuerdo a órdenes que tú le diste previamente. No tienes que darle las órdenes allí mismo durante la pelea. Entonces, bueno, en cuanto al maná, ellos pueden recargarse automáticamente, o tú los puedes recargar con la habilidad, o puedes usar elixir o lo que tú quieras. Ya en ese punto de la partida, eso es lo último. Ese monstruo que tiene esa cantidad de vida es lo último. Y ahí tienes todos los objetos, ya todas las habilidades y así. Ok, entonces, pero bueno, me fui a el Final Fantasy XII. El Final Fantasy XV es un Final Fantasy que recomiendo si quieren jugar algún Final Fantasy. No es el que más recomiendo, pero es un buen Final Fantasy si quieren y tienen la posibilidad de jugarlo. Lo que pasa es que pide bastantes requisitos en la computadora. Yo lo pondría en está bueno. Antes o después del 12, creo que... No sé si... Supongo que aquí. Sí, tiene una película que es muy recomendable. Se trata de la historia, lo que sucedió antes del inicio del juego. Bueno, no antes. El juego inicia en un punto, sin hacer spoiler, el juego inicia en un punto
eh, en el que más o menos media hora después pasa algo, una guerra, y bueno, la película se trata sobre esa guerra, sobre lo que sucedió allí en esa guerra que tú no ves porque tú como jugador no estás presente allí. Sí, también tiene una serie, pero la serie creo que se trata más de la vida de Noctis y sus amigos, pero no la he visto, la verdad. La película sí la vi y es God. God. Otra cosa es que en el Final Fantasy XV no hay magias como tal. Las magias. Las magias son como tú las absorbes de piedras y las puedes usar porque creaste como un compuesto con esas magias, algo así. Por ejemplo, tú absorbes 100 porque el 100 es el límite. Absorbes tipo Final Fantasy 8, 100 fuego, 100 trueno y 100 hielo. Solamente están esas tres. Y esa magia tú la puedes combinar con lo que tú quieras. La puedes combinar con un objeto, básicamente sí, con objetos o con con otra magia. Por ejemplo, combinas hielo con fuego y elixir. Y entonces te da una magia diferente. Te da una magia que es una combinación entre fuego y hielo. O sea, cuando la uses te va a explotar tipo fuego, va a explotar tipo hielo. Y aparte va a tener un efecto porque le pusiste un elixir. Puede ser un efecto curativo. Si le pones un antídoto puede ser un efecto de veneno. Cosas así tiene el juego. Pero es bastante... los gráficos son muy buenos. Entonces cuando lanzas ese tipo de magia o estás en el medio de la pelea, es bastante caótico y tiene bastantes partículas en pantalla. Entonces se ve muy bien. Es un juego que yo recomiendo, la verdad. La historia está God, el final está muy bueno. El villano es top en cuanto a los villanos de Final Fantasy, pero el final es un poco, sin hacer spoiler, es un poco triste. Entonces bueno, igual que el final de Final Fantasy X. Entonces lo recomiendo. Crisis Core Final Fantasy 7. El Crisis Core Final Fantasy 7 narra las aventuras de Zack cuando trabaja para Shinra, ¿no? Cuando trabaja para los turcos, creo que es para Shinra, no recuerdo. Bueno, narra todo ese periodo desde que Zack hace equipo con Sephiroth hasta el final, hasta que Zack se muere, creo yo. Es un juego muy bueno. Si quieren conocer la historia de Final Fantasy VII, cómo funciona ese universo, yo lo recomiendo. Es que está en Steam, creo. Y pues yo lo pondría aquí por encima de Dissidia. Es de PSP, pero también está el de Steam, solo que el de Steam se llama Reunion, pero yo no creo que no está aquí en la lista. Entonces por eso estoy hablando de este como si fuera el Reunion. El de PSP también está bien, pero obviamente no está al nivel del de Reunion. Pero creo que comparten la misma historia, entonces por eso lo pongo así como si fuera uno, pero hablo básicamente del Reunion, que es el de Steam. Ok, el Final Fantasy IX. El Final Fantasy IX tiene uno de las mejores historias en cuanto a los Final Fantasy. Pero bueno, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, por supuesto, como todos los Final Fantasy. Lo que a mí no me gustó del Final Fantasy IX es... creo que no es tan difícil. No tiene tanto pico de dificultad. Entonces, en ese sentido, pues te lo puedes pasar de chill del principio hasta el final. Y creo que no llega un momento en el que dices, wow, este juego es muy difícil, o tiene un enemigo que es bastante difícil. Creo que es muy fácil, pues te lo puedes pasar muy fácil. Pero la historia es top. Los personajes son bastante carismáticos. Cada uno tiene una historia que tú la vives de principio a final en el juego. Y te enganchan los personajes y la historia que tiene cada uno de ellos. El enemigo, el villano tiene... Bueno, a Osma creo que lo maté y está... O sea, casi que lo maté cuando no sabía ni siquiera jugar juego. Estaba pequeño. Entonces, el villano está muy bien, tiene motivaciones buenas, la historia es top. Yo lo pondría, a ver,
ver. En cuanto a las horas que yo más he jugado en Final Fantasy, yo lo pondría aquí. No sé si la historia es mejor que la del Final Fantasy Tactics. Bueno, sí, puede ser mejor, sí, la verdad es que sí. Aquí. Pero no es mejor que Final Fantasy X. Creo que cuando decimos que Final Fantasy 9 es mejor que Final Fantasy X es porque la nostalgia nos hace pensar que el Final Fantasy 9 es mejor si lo jugamos cuando estábamos pequeños o así. Pero objetivamente no tiene mejor jugabilidad que Final Fantasy X. La historia es buena, pero la historia de Final Fantasy X creo que es mejor y tiene un universo más amplio que la del Final Fantasy 9. Y eso pues, o sea, creo que el Final Fantasy X tomó, básicamente no es la continuación de Final Fantasy 9 en cuanto a la historia, pero tomó todo lo que hacían bien en un Final Fantasy 9, que fue el último Final Fantasy de PlayStation 1, y lo trataron de hacer de la misma manera en PlayStation 2, en Final Fantasy X, que fue su primer juego. En PlayStation 2 me refiero. Entonces, creo que todo lo que hicieron bien en el 9 lo hicieron bien también en el Final Fantasy X, pero mejoraron por supuesto las cosas porque fue un salto entre PlayStation 1 y PlayStation 2. Entonces, creo que para mí el 10 es mejor que el 9. Este Final Fantasy Tactics de aquí creo que es el War of the Lions, si no estoy equivocado, vamos a ver. Ya, este Final Fantasy Advance creo que es, sí, este es el que la gente dice que es mejor que Final Fantasy Tactics. Y este de War of the Lions es el de PSP. Este para mí debería estar aquí, y el Advance es el que debería. El Final Fantasy Tactics War of the Lions es el Final Fantasy Tactics igual, pero el de PSP. Tiene mejoras que el de PlayStation 1, pero es básicamente la misma historia. Solamente tiene algunas clases adicionales, si no recuerdo mal, que es el Caballero Oscuro, el matemático, creo que... No, el matemático sí está en el PlayStation 1. Bueno, es el mismo Final Fantasy de PlayStation 1, pero con mejoras y con personajes adicionales. Por ejemplo, aparece Valtier de Final Fantasy 12, está aquí. También puedes reclutar a Cloud de Final Fantasy 7. O sea, tiene bastantes personajes de otros juegos de Final Fantasy que puedes reclutar. Estos Tactics que están en decentes, estos son, creo que este es el de PSP, perdón, el de Nintendo DS. Pero el Tactics de PSP para mí es el que está aquí en top. Para mí hay gente que le gusta más el Advance, pero para mí el Tactics este es mejor. De Game Boy, ajá, bueno, sí, creo que es de Game Boy. Tienes razón, es de Game Boy. No sé, porque no lo... Sí me lo pasé. El Advance es el del niño que se mete en el libro, ¿no? El del niño que se mete en el libro y lo transportan al mundo de Ivalice. Ok, este para mí está aquí. Final Fantasy Tactics War of the Lions, que es el de PSP, para mí está aquí en lo mejor. Entonces, si van a jugar algún Final Fantasy Tactics, pueden jugar el de PSP, que es este. El Advance, bueno, el Advance es para la gente que le gusta a Albion. No, el Advance está bien, pero esa historia de que un niño lee un libro, lo transportan, para mí no es una historia decente. Para mí es una historia la historia de Final Fantasy Tactics es una historia de verdad que está sucediendo para esos personajes. No son transportados a otro mundo ni nada de eso. Ok, vamos con el Final Fantasy 8. El Final Fantasy 8 creo que es el Final Fantasy que la gente más... Algunos lo aman y otros lo odian, pero en bandos totalmente opuestos, diametralmente opuestos. El 8, para mí, tiene una de las mejores historias, que es una fumada como la mayoría de las historias de todos los Final Fantasy, pero para mí es una de las mejores historias que yo me pude encontrar en esa etapa de crecimiento que yo estaba mientras jugaba Final Fantasy. Mientras yo jugaba cada uno de los Final Fantasy, yo por ejemplo, la historia del 7 no me gustó tanto como la historia del 8 en cuanto al periodo de mi vida en el que yo jugué los Final Fantasy. Entonces, el Final Fantasy 8 para mí tiene una de las mejores historias. Sí, es parecida como una novela de brujas, de guerreros, de traición, y no ocurre en un mundo medieval, sino que ocurre en un mundo que es más o menos actual, ¿no? Existen cosas como las armas de fuego,
los institutos como tipo escuela. Pues el protagonista es lo que te digo, hay gente que le gusta escuela y hay otra gente que dice que escuela es un emo horrible como protagonista. Entonces te vas a encontrar esas dos opiniones opuestas. Para mí fue top en el periodo en el que lo jugué. Si yo juego este Final Fantasy años después, si yo lo juego ahorita, me sigue gustando como lo jugué aquella vez. También tiene el mejor juego de cartas que vas a poder encontrar en un Final Fantasy. Cada Final Fantasy tiene un minijuego, por cierto, no hablé del minijuego del Final Fantasy X, que es el mejor. Entonces eso también es un punto por lo que Final Fantasy X está más arriba que el Final Fantasy IX, por cierto. Y el Final Fantasy VIII, el juego de cartas también es mejor que el juego de cartas de Final Fantasy IX. Entonces, bueno, este sí reconozco que es una opinión bastante controversial, pero yo lo voy a poner, a ver, lo pongo delante del 9. Creo que la historia del Final Fantasy IX es mejor. Y creo que el sistema de combate, todo lo que engloba Final Fantasy IX es mejor que el Final Fantasy VIII. Lo pondría aquí. A mí me gusta más el Final Fantasy VIII. Me gusta más el Final Fantasy VIII porque el Final Fantasy IX, a pesar de que es top, el Final Fantasy IX lo jugué una sola vez y lo disfruté, pero no sentí la necesidad de volverlo a jugar. En cambio el Final Fantasy VIII sí lo jugué más de una vez. Sin embargo, a pesar de que me gusta más, yo reconozco que el Final Fantasy IX es mejor que el Final Fantasy VIII. Si tienen la posibilidad de jugar el 8, también está en Steam, está un remake en Steam. Es un remake visual, no cambia nada del Final Fantasy VIII original, entonces bueno, pueden jugarlo. Pero sí, lo pondría allí. Final Fantasy Tactics, lo que pasa es que salieron varias versiones del Final Fantasy Tactics. Pero este, como está en japonés, creo que es el mismo del Play 1. Este, pues básicamente es el mismo Final Fantasy que el War of the Lions, este de acá, pero obviamente de PlayStation 1, este tiene algunas mejoras. Entonces yo el Tactics, teniendo en cuenta que es el mismo que este de acá, lo pondré acá. El 8 sí fue criticado por como que el tiempo que me sacaban los Final Fantasy. El 8 fue muy criticado por el sistema de combate y de enlazar las magias, pero creo que era bastante dinámico ese sistema. Si no lo juegas, jugué. En mi infancia jugué muchos juegos y Final Fantasy en concreto. Si lo juegas, si tú juegas el Final Fantasy 8 queriendo rusharte el juego y hacerte muy fuerte desde el principio, lo puedes hacer. El juego está roto como para que tú te hagas fuerte desde el principio. Ahora, si tú lo juegas de chill, disfrutando la historia, yendo al ritmo que la historia quiere que vayas, lo vas a disfrutar mucho más. Bueno, depende del tipo de cómo juegue cada quien. Pero eso es exacto. Si te quieres fedear desde el principio, lo puedes hacer y después te pasas el juego sin entender las dificultades que podías tener en cada etapa, porque ya está fedeado desde el principio. Eso lo tiene el juego y por eso fue criticado. Pero si tú lo juegas de chill, juegas cada etapa como corresponde, como el juego quiere o te invita a que lo juegues, te la vas a pasar mejor y vas a disfrutar el sistema de combate porque está muy bueno. Entonces bueno, lo pongo allí. El Pocket Edition de Final Fantasy XV, creo que si no es de móvil, entonces no sé cuál es este Pocket Edition, pero bueno, lo pondré aquí. El Final Fantasy XV ya saben que está aquí. No llego a estar entre lo mejor, pero está bueno. Sí. El Final Fantasy XIII. Bueno, antes de pasar al 13... Bueno, no, vamos a hablar de una vez del 13-2. El 13-2 es la continuación, pues, como lo dice acá, de Final Fantasy XIII. Básicamente, como le pasó al Final Fantasy X2, el Final Fantasy 13-2, pues Square Enix no hace buenas continuaciones de Final Fantasy. Entonces, yo este juego no lo jugué. Debería ponerlo acá. Bueno, sí, lo voy a poner acá. No lo jugué, pero no está bueno, la verdad. Pero no lo jugué precisamente por eso, porque no está bueno. Entonces, bueno, lo voy a poner acá. No lo he jugado. Final Fantasy VII.
El Final Fantasy VII, esta es la versión Final Fantasy VII de PlayStation 1. Este no es el remake. Acá no está el remake, así que no voy a poder hablar del remake. O bueno, lo voy a hablar aquí en este momento. El Final Fantasy VII original es una de las mejores historias, o mejor dicho, uno de los mejores universos en cuanto a un videojuego, porque te creó el Final Fantasy VII, te creó la película de... no me acuerdo la película, pero la película era Cloud con sus paranoias y se enfrentó como los clones de Sephiroth. Bueno, te creó esa película, te creó luego el remake, te creó el mundo de The Age of Cerberus, de Crisis Core, o sea, te creó todo un universo. Y está Tifa, exactamente, está Tifa, que básicamente Tifa fue como el primer amor de muchas de las personas que jugaron Final Fantasy. No fue mi caso porque a mí me gustó más, por ejemplo, Rinoa de Final Fantasy VIII. De hecho, ese es el motivo por el que Final Fantasy VIII está aquí. No es el único motivo, pero es uno de los motivos. Entonces, bueno, el Final Fantasy VII es top en cuanto al universo que creó Final Fantasy. También fue top porque significó el salto del 2D de Final Fantasy VI al Final Fantasy VII. Fue como un nuevo universo porque Squaresoft en ese momento venía creando juegos 2D que eran muy buenos juegos, pero después llegó con el 3D. Entonces, bueno, obviamente ese fue un salto gigantesco. Y aparte Final Fantasy VII llegó con todo, llegó con publicidad en la televisión, llegó con todo, pues. Entonces, es uno de los mejores Final Fantasy que hay de toda la lista. Y yo lo voy a poner, bueno, tiene uno de los mejores villanos. Yo no diría el mejor villano porque tiene sus cosas extrañas. Pues, por ejemplo, lo voy a poner aquí mientras tanto. Aquí creo que voy a tener que mover esto. Lo que pasa es que Sephiroth llegó a ser uno de los mejores villanos. Llegó a estar en su peak. Pero luego cuando él descubrió que era un experimento y todo eso, no sé si allí perdió como... O sea, ahí es que se vuelve malo, obviamente, pero allí, cuando empiezas a hacer, por ejemplo, en la pelea final, te hace una supernova que te destruye 20 planetas y resulta que te hace no sé cuánto de daño. No sé, no es... Pienso que es un poco extraño. Porque exacto, se transforma como en villano de Power Rangers, le salen alas, le salen... O sea, el Sephiroth que tiene el ala negra y que es Sephiroth normal, ese Sephiroth es top. Pero ya cuando se vuelve un ser planetario que te lanza una supernova, un poco ahí pierde un poco para mí ese poder que tenía Sephiroth. El Sephiroth de Smash, de Super Smash Bros. El Sephiroth del DLC, ese Sephiroth es top. Entonces, yo he jugado más Final Fantasy Tactics, pero creo que la historia de Final Fantasy VII yo creo que Final Fantasy VII debe estar aquí. Creo que el juego individual de Final Fantasy IX puede ser mejor que el de Final Fantasy VII, pero el universo que creó Final Fantasy VII es indudablemente aplasta al universo de Final Fantasy IX. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Yo creo que está aquí porque hizo muchísimas cosas bien y creo que mejores que Final Fantasy VIII. Entonces, bueno, lo voy a poner allí. Sí, exacto, pero lo voy a poner aquí porque el 9 como juego individual creo yo que es mejor que el 7. Creo que los 4 discos de Final Fantasy 9 en PlayStation 1 son mejores que los 3 discos de Final Fantasy 7. Esto no sé ni qué es, tiene un nombre en japonés, no sé si es el Final Fantasy tipo 0 de PSP, no sé si es este o si está por aquí. Si es el tipo 0 lo podría puntuar, pero como no sé qué es, lo voy a poner aquí porque no lo he jugado. A ver, Final Fantasy VI. El Final Fantasy VI para muchos también es el mejor Final Fantasy. Por encima del 9, por encima del 8, por encima del 7. Tiene uno de los mejores, si no el mejor villano de toda la historia de Final Fantasy, que es Kefka.
Sin embargo, bueno, lo que sucede con este Final Fantasy es que obviamente fue el último Final Fantasy 2D del PlayStation 1 y ya allí ocurrió un salto cualitativo entre Final Fantasy 6 y Final Fantasy 7. Entonces, la historia de Final Fantasy 6 es top, la jugabilidad también es muy buena, pero obviamente representa, es como si fuera una reliquia del pasado, representa todo lo mejor, pero lo que quedó ya en el pasado, porque después nos movimos al 3D, nos movimos a otro tipo de jugabilidad. Entonces, bueno, esto quedó como si fuera una reliquia en cuanto a los Final Fantasy. El Final Fantasy VI, yo pienso que en cuanto a historia, es mejor, estaría detrás de Final Fantasy VII. Entonces, yo creo que vamos a acomodar esta lista y vamos a mover todos un puesto para abajo. Porque estoy poniendo muchos juegos en lo mejor y realmente no puede ser así. Yo voy a poner aquí, creo que en lo mejor, en lo top de Final Fantasy está el 10 y está el 9. Y estos, el 7, el 6. Creo que el 6, bueno, no pondré el 6 por delante del 7 porque es lo que estoy diciendo. El 6 está muy bien, pero es que ya el 7 representó un salto. Entonces, lo pondré así como está aquí. Pondré el 8 por delante del Tactics y lo dejaré así. Final Fantasy 13 Lightning Returns. Esta es la tercera parte de la trilogía del Final Fantasy 13. Creo que es el que está mejorcito de los tres, si no recuerdo mal. Pero yo lo voy a poner aquí en no lo jugué porque no lo jugué. Para mí es un spin-off. Para mí no representa un Final Fantasy de la saga numerada. De hecho no lo es. Pero bueno, no sé, tal vez algún día lo juegue porque sí es verdad que tengo pendiente jugarme el 13 para sacar el 100% y eso incluye también jugarme el 13.2 y el 13.3. Entonces, lo pondré aquí. Final Fantasy XIV Online. El Final Fantasy XIV Online para mí es muy bueno. El Final Fantasy tiene una historia que cuando crearon este Final Fantasy y la gente comenzó a jugar el MMO y avanzó en la historia, y cuando los desarrolladores quisieron reiniciar el mundo de Final Fantasy, ellos hicieron que ese reinicio del universo formara parte de la historia. De hecho si ustedes lo buscan en YouTube, verán cuál es la historia del Final Fantasy XIV, la primera versión, y cómo ese mundo terminó y comenzó un nuevo mundo de Final Fantasy XIV. Los jugadores que estaban allí presentes vieron cómo acabó ese mundo y cómo comenzó un mundo nuevo. Eso lo pueden buscar en YouTube, está allí, es top, es god. Es un juego MMO muy bueno si quieres pasarla chill, si quieres hacer bosses, si quieres jugar en comunidad, pues también, pero claro, la desventaja es que tienes que pagar para poder jugar el Final Fantasy XIV. Tienes que pagar una mensualidad, tienes que comprar el juego, tienes que comprar las expansiones. Entonces, no, el Realm Reborn es la resurrección de Final Fantasy, su nombre lo dice. El primero se llamaba Final Fantasy XIV. Y luego, cuando ese mundo murió, apareció el Realm Reborn. Y ahora el Final Fantasy se llama así, Realm Reborn. Entonces, bueno, si tienen la posibilidad, obviamente, de comprar las expansiones, de pagar la mensualidad, todo eso, es un Final Fantasy que van a disfrutar. Obviamente llega un punto en el que depende de ti como jugador lo que vayas a hacer dentro del juego, y es posible que llegues a un techo que no puedas avanzar, porque el top ahorita con las expansiones, el top es nivel 100, y luego de allí pues tienes que ver si agarras otras clases, si vas subiendo cada una de las clases por separado, pero allí se acaba la historia, no cuando llegas a 100, sino cuando completas todas las historias principales de el Realm Reborn y las expansiones. Entonces, si tienen la posibilidad de jugarlo, pues por supuesto lo recomiendo, lo pueden jugar, pero yo no lo pondría tan arriba, la verdad, porque la historia muchas veces te la vas a saltar, no te vas a enterar mucho de lo que está pasando porque quieres comenzar la pelea de una vez,
está en inglés 100%, no hay traducción al español. Entonces, bueno, no es un juego para todo el mundo, pues. Yo lo pondría en decente. Exacto, como todos los MMORPG. Entonces yo lo pondría en decente. Lo pondría por detrás del Final Fantasy XII, del 15, sí. A ver, Final Fantasy XI Online. Este fue el primer Final Fantasy Online que salió, y salió para PlayStation 2. Lo que pasa es que en ese tiempo, cuando estaba el PlayStation 2, el internet, pues mucha gente tenía el PlayStation 2, pero no tenía internet. Entonces, lo jugaron bastantes personas, pero eventualmente iba a morirse porque el PlayStation 2 era una consola temporal. No es como la computadora que tú tienes en Final Fantasy XIV y tú sabes que mientras haya soporte al servidor, tú vas a estar jugando al Final Fantasy XIV. Pero el Final Fantasy XI, al salir en PlayStation 2, de hecho eso mismo le pasó a un juego de hack que salió también online en PlayStation 2. Obviamente eso va a morir porque la consola tiene una vida útil y ya después sale el PlayStation 3 y así. Entonces, bueno, fue como el primer experimento que hizo Square Enix con un Final Fantasy, un online de PlayStation 2. Para mí estaba bien, lo que hicieron estaba bien, era como una versión de Final Fantasy XIV pero con menos gráficos. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de probarlo y a mí me gustó. Pero bueno, no lo jugué mucho tiempo obviamente porque después murieron los servidores y ya se enfocaron 100% en sacar el Final Fantasy XIV online. Entonces yo lo pondré por aquí. Ok. El Dissidia NT, creo que es el mismo Dissidia de computadoras, que es el que le estaba hablando hace rato. No he tenido la oportunidad de probarlo. No es un Final Fantasy de la saga numerada, así que no lo voy a probar. Y aparte es un Final Fantasy de pelea, que para poder jugar tienes que jugar con otra persona. Tienes que otra persona tener el Final Fantasy Dissidia y poder jugar contigo. Entonces, no lo he probado y no creo que lo vaya a probar. Sin embargo, bueno, si es parecido al de PSP, está bien y lo pondría aquí en medio. Los Kingdom Hearts no están en la lista porque no son Final Fantasy. El Final Fantasy 3. El Final Fantasy 3 es el primer Final Fantasy que introduce el sistema de jobs. Entonces, tú puedes tener tu personaje, todos comienzan siendo Caballero Cebolla, y cuando vas avanzando puedes desbloquear diferentes tipos de clases: mago blanco, mago negro, ladrón, guerrero, o sea, un montón de clases. Entonces fue el primer Final Fantasy que introdujo las clases y que tú puedas cambiar de clase durante la historia, en cualquier parte de la historia. Solamente no lo puedes cambiar durante las peleas, pero antes de las peleas puedes cambiar de clase. Entonces cada clase tiene el uso de armas, las habilidades. Lo que pasa es que aquí las habilidades o las magias las aprendes con libros. Tú te compras un libro, te lees la habilidad y entonces tu personaje ya tiene libro, ya tiene la magia, perdón. Pero si te cambias al ladrón vas a seguir teniendo la magia, pero no la vas a poder usar. Entonces es un poco extraño el sistema, pero bueno, es el primer Final Fantasy que introdujo el sistema de clases. Estuvo bien, pero fue básicamente un experimento para lo que venía después, que fue el Final Fantasy VI, que sí tuvo las clases como tal. Entonces, el Final Fantasy 3, sí, claro, siempre tenemos tiempo, obviamente, para los Final Fantasy, por ejemplo, siempre hay tiempo. Entonces, el Final Fantasy 3 tiene una historia muy buena, pero es una historia básica como la del 1 y la del 2. Es una historia continuista para lo que estaba haciendo Squaresoft en ese momento, que era un un JRPG común y corriente como lo que estaban haciendo en ese momento, que es salvar al mundo, enfrentarte a la oscuridad. Ustedes eran personajes de luz, bueno, lo básico en ese momento. Entonces, supongo que lo pondría aquí, le falta. No está mal, pero también ha envejecido mal, porque pues ahorita cuando lo juegas, de hecho lo jugué hace poquito, hace como un mes o un mes y medio. Ahorita cuando lo juegas se siente como que le falta contenido, pues es un juego que estuvo bien para ese momento, pero
Obviamente después lo superaron multitud de Final Fantasy que aparecieron después. Pero bueno, es un buen juego. Yo me lo jugué, le saqué el 100% hace poco y lo pasé, ¿qué? Como en una semana te pasa el juego. Ok. El Final Fantasy IV. El Final Fantasy IV nos introduce a el Caballero Dragón como... No como clase, porque ya había aparecido en el Final Fantasy 3. De hecho, en el Final Fantasy 3 apareció como una clase el Caballero Dragón. Pero el Final Fantasy 4 lo introdujo ya como un protagonista como tal dentro de la historia de Final Fantasy, representado por Cecil. En este juego vas a tener un protagonista que tiene nombre, tiene cara, tiene apellido, es un protagonista de verdad, no como en el 3 que son genéricos o en el 1 que también son genéricos. Entonces bueno, aquí vas a poder vivir la historia de Cecil, vas a poder ver cómo su transcurso, cómo transcurre su vida, como caballero de la oscuridad a pasar a ser un caballero defensor de la justicia. Tiene una historia un poquito medio trágica, pero después se arregla. Y bueno, si tienen la oportunidad, yo sí se los puedo recomendar porque es un juego disfrutable en cuanto a los juegos 2D de Final Fantasy. No es Final Fantasy VI, pero bueno, tampoco es tan mal. Yo lo pondría en... No está tan mal el juego como para ponerlo muy abajo. A ver, lo pondría aquí. Es un Final Fantasy 2D que tiene historia. O sea, cuando digo que tiene historia me refiero a que los Final Fantasy antes de este tenían una historia genérica. Caballeros de la luz, caballeros, cada uno representaba un cristal enfrentándose a la oscuridad. Pero en esta ya tiene una historia donde tú eres un protagonista con presente, con pasado, con futuro, tienes que vivir su historia. Y entonces allí se vio como la primera vez que Squaresoft le daba un trasfondo, una historia a un personaje protagonista. Entonces, bueno, no está tan mal. Tiene una versión, sí, tiene una versión 3D. Tiene, por eso dije aquí, fue que comenzó como tal los Caballeros Dragón. Lo que pasa es que también aparecieron en Final Fantasy 3 como una clase jugable, entonces bueno. Pero aquí fue cuando verdaderamente tuvieron un protagonista que representaba al Caballero Dragón. Ok, tuvo una versión 3D, de hecho tuvo una continuación, creo que tuvo un spin-off, el Final Fantasy 4, donde Cecil tiene una hija, creo un hijo, no me acuerdo. No lo jugué, pero sé que existe. Dissidia Final Fantasy, este lo voy a poner por aquí, este creo que es el de PSP, de hecho en PSP salieron dos Dissidia Final Fantasy, creo que son estos dos. Este Dissidia Final Fantasy que salió en el PSP lo jugué y tenía los protagonistas de Final Fantasy hasta el Final Fantasy X. Creo que hasta Final Fantasy X, si no estoy mal. O el 10 o el 12, no recuerdo. Pero este ya incluyó, aparte de que incluyó más personajes de la saga numerada, también incluyó a Lightning como protagonista de Final Fantasy XIII. Y bueno, incluyó más personajes. Pero básicamente es la misma jugabilidad. Entonces tenemos el Final Fantasy Dissidia y el Dissidia 012, que es como la continuación. Ok, el Final Fantasy 4 de After Years creo que es la continuación que les estaba hablando ahorita de Cecil, donde él tiene como un hijo o hija, no recuerdo bien. Es como un pequeño spin-off, tampoco es un juego demasiado grande, según lo que tengo entendido. Yo no lo jugué, pero eso, es como un spin-off, no forma parte de la saga numerada. Sin embargo, creo que los eventos de aquí son canónicos en cuanto a la vida de Cecil. Ok, el Final Fantasy V. El Final Fantasy V creo que se trata del Caballero Cebolla. Que no recuerdo, creo que no lo jugué tanto como para saber. Este creo que es el único Final Fantasy de la saga numerada que yo no he jugado. Pero no lo jugué porque en esta región no salió el Final Fantasy V como juego individual. Esto solo salió en Japón. Entonces para esta región llegó el Final Fantasy V, creo que en un recopilatorio, si no recuerdo mal. Total que para jugarlo tenías que conseguirlo por ahí. No vino como un juego independiente que pudieras comprar, sobre todo antes cuando no existía la globalización del internet.
Entonces por eso no lo jugué en su momento. Sin embargo, tengo que jugarlo, pues porque yo estoy haciendo un reto. Bueno, no es un reto, es pasarme todos los Final Fantasy de la saga numerada, sacándole el 100%. Y me va a tocar hacerlo eventualmente. El Final Fantasy 13. Final Fantasy 13, pues ya ustedes saben, es el Final Fantasy de Lightning. Donde el protagonista, más que Lightning, el protagonista, bueno, eran como una combinación de todos. Cada uno tenía su parte protagónica dentro del juego. El juego realmente no estuvo malo. Recuerdo que este fue el primer juego que yo jugué en PlayStation 3. Me compré un PlayStation 3 y me compré este juego para jugarlo. Y era un juego bastante exigente para su época. Era un salto bastante grande entre PlayStation 2 y PlayStation 3. Y exigía muchísimo la lente del PlayStation 3, que de hecho me lo quemó. El PlayStation 3 me duró como una semana desde que me lo compré, porque le di full al Final Fantasy 13 y me quemó el PlayStation 3. Me quemó la lente. Entonces, y aparte era un juego bastante pesado, pesaba 60 y tantos gigas, cuando en ese momento los juegos no pasaban de 10 gigas. Entonces, no tengo malos recuerdos de Final Fantasy 13, aparte de que me quemó el lente del Play. Pero después lo volví a jugar en computadora y era un juego que es un juego pasillero, no tiene mucho mundo abierto, más hasta adelante en la historia. Pero los protagonistas son un poco, no se dejan querer los protagonistas, la verdad. Entonces, bueno, tengo pendiente volver a jugar porque no considero que sea un mal juego, aunque la gente lo odia, la verdad. Yo lo voy a poner por aquí porque yo pienso que es un mejor juego. Bueno, no lo voy a poner delante del Tactics, lo voy a poner aquí atrás del Tactics. Pienso que no es un mal juego, pero el universo que quisieron crear con el Final Fantasy XIII no le salió bien, porque ellos quisieron crear un universo de dioses, de mitología y tal, y no le salió bien porque a la gente no le gustó mucho. Creo que se llamaba Nova Crystal, si no estoy equivocado, el universo que querían crear. Final Fantasy II. El Final Fantasy II, en el Final Fantasy II los protagonistas también tienen cargos o no son protagonistas genéricos, pero el trasfondo de los protagonistas es muy corto. Entonces por eso digo que el Final Fantasy IV fue el primero que les dio una historia de verdad a un protagonista. En el Final Fantasy II somos un grupo de jóvenes donde el emperador les quema la ciudad, la aldea donde viven, y matan a los familiares, a todo el mundo, y nosotros quedamos pues en la calle. Y pues nos rescatan como la disidencia de los rebeldes, nos rescatan y de allí comienza toda la historia. Básicamente tenemos que pelear contra el emperador y contra la oscuridad que representa el emperador y liberar al mundo de la oscuridad, pues la misma historia continuista del Final Fantasy I. Aquí no existen las clases como tal, pero tú tienes libertad de usar el arma que tú quieras. Puedes usar la armadura que tú quieras, o sea, es un tipo Albion. Puedes usar el arma que tú quieras, la armadura que tú quieras, y mientras más lo uses, más vas a subir de nivel en esa arma en específico. Lo malo del sistema de combate de Final Fantasy II es que para subir, por ejemplo, la vida, tenías que perder vida. Para subir la defensa, tenías que ser golpeado. Para subir la magia, tenías que usar magia. Entonces, a veces era muy difícil subir las estadísticas porque, por ejemplo, te tocaba enfrentarte a un goblin que no aguanta nada. Entonces, obviamente, no te iba a pegar lo suficiente como para tú subir la defensa, la vida, todo eso. Entonces, lo que tenías que hacer era pegarte tú mismo. Entonces, tú te veías allí para subir las estadísticas, tenías que verte allí un rato pegándote tú mismo, lanzándote magia tú mismo, curándote. O sea, era un poco, si querías subir tu estadística, tenías que hacer ese proceso que no es muy intuitivo en un juego, en un RPG. O sea, no es muy intuitivo que tú mismo te tengas que hacer daño, te tengas que estar pegando. Es un poco extraño ese sistema de combate, a la gente no le gustó mucho porque por eso mismo. Y eso, no había niveles, los enemigos subían de nivel contigo. Tengo entendido que subían de nivel, o no recuerdo si subían de nivel, creo que no. Pero bueno, para que tú subieras tenías que hacer eso, tenías que pegarte tú mismo o tratar de que un enemigo fuerte te hiciera daño y no morirte en el intento, porque si te morías no subía. Entonces bueno, era un poco extraño, tenías que pegarte, quedarte bajo de vida, curarte para subir la cura.
Entonces las magias tenían 16 niveles y para tú subir una magia hasta nivel 16 tenías que usarla 1000 millones de veces. Porque por ejemplo subías una magia de nivel 1 a nivel 2 fácil, la usabas 10 veces y subía. Subías una magia de nivel 2 a nivel 3, bueno, la tenías que usar 20 veces. Pero para subirla a nivel 15, nivel 16 tenías que, bueno, o sea, necesitabas demasiado tiempo libre. Entonces la gente lo que hacía era pues la cura sí la podían subir porque la cura la podían usar fuera de combate, la podían subir más o menos de nivel, pero lo que es electro, hielo, fuego, todas las magias para subirlas tenías que usarla en combate y usarla muchas veces. Entonces era un rollo horrible. La historia estaba bien, pero era más de lo mismo. Como les dije, por lo menos no era la luz contra la oscuridad, por lo menos aquí hicieron un confrontamiento de imperios, de una historia donde había muerte, invasiones, tal, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, este juego yo lo pondría en le falta. Lo puedo poner en no lo juego ni con tu tiempo, pero la verdad es que sí lo jugué. Entonces, lo puedo poner aquí, igual que el X2. Pero es mentira porque al final yo sí lo jugué. Y lo jugué para sacarle el 100% a los dos. Entonces, pero es difícil recomendárselo a alguien para que alguien lo juegue. Si yo le recomiendo este juego a alguien y esa persona lo juega, me va a decir que lo que le hice fue una maldad. Entonces por eso lo pongo aquí. Tal vez no lo juego ni con tu tiempo, sino no lo jueguen ni con el tiempo de alguien más. Entonces, ok, yo lo voy a poner aquí porque no es mejor que el X2. De hecho, creo que debería ponerlo aquí. Me parece fuerte poner un Final Fantasy en basura, pero no lo recomendaría, la verdad. El Final Fantasy Break Exvius es un Final Fantasy móvil, así que lo voy a poner aquí. Y por último, el Final Fantasy 1, el Final Fantasy que comenzó todo el universo de Final Fantasy. No está el 16 y no está el remake. El 16, de todas maneras, te lo puedo decir aquí, el 16 es un juego muy bueno, pero a la gente no le gustó mucho porque las magias, por ejemplo, en el Final Fantasy XVI, los monstruos no tienen vulnerabilidad a la magia, por ejemplo. Un monstruo de agua, tú le lanzas una magia a fuego y no le vas a hacer más daño que si le lanzas una magia de agua, que no tiene mucho sentido, debería absorber la magia de agua. Entonces, ese tipo de decisiones, y que también convirtieron el combate en un combate de Devil May Cry, un combate frenético, pero básicamente era solamente machacar botones, un hack and slash. Hizo que a la gente no le gustara el Final Fantasy XVI, porque básicamente abandonaron un poco su esencia de lo que eran los combates en Final Fantasy. La historia, para mí, la historia de Final Fantasy XVI es muy buena. Es una historia tipo Game of Thrones, pero inicia de esa manera, inicia fuerte tipo Game of Thrones, y después se convierte un poco en las mismas fumadas de Square Enix, de la oscuridad, de tal, no sé qué, o sea, pero inicia muy fuerte, es muy bueno. En cuanto al inicio de los Final Fantasy, es muy top con la historia. La jugabilidad, como les dije, es tipo Devil May Cry, es machacar botones, es pelear tipo hack and slash. Pero a mí me gustó los gráficos, cómo representaron gráficamente la historia de Final Fantasy, a mí me gustó. No lo pondría tan abajo como lo ponían otras personas, pero el 16 lo puedo poner en... Está bueno. Lo puedo poner junto al 15. Junto al 15, junto al 12 aquí. Lo puedo poner aquí, en decente. Para mí no es mejor que el Final Fantasy Tactics, porque el Tactics le dediqué demasiadas horas. Tiene mucha rejugabilidad, todo eso. El Final Fantasy XVI no tiene rejugabilidad. Te lo pasas, las misiones secundarias son un poco meh. Son nada más misiones para rellenar el juego, pero no aportan tanto contexto a los personajes, al universo de Final Fantasy. Entonces, no lo pondría tan alto, lo pondría acá. Tal vez peor que el 12. Ok, el Final Fantasy 1 fue el Final Fantasy que comenzó con toda la historia de los Final Fantasy. Como saben, y si no lo saben, pues la empresa como último juego lanzó el Final Fantasy porque ya estaba en bancarrota, básicamente.
Entonces, como juego de despedida, lanzaron el Final Fantasy y por eso le colocaron ese nombre, Final Fantasy. Era como la fantasía final antes de cerrar como empresa. Y bueno, resulta que salvó a la compañía, fue un éxito. Básicamente en Japón, donde fue que se lanzó el Final Fantasy, fue un éxito. Y la empresa obviamente, aparte de salvarse, pudo salir a flote, y de allí fue que se convirtieron entonces en Squaresoft como tal. Empezaron a sacar los demás Final Fantasy, los Dragon Quest, todo eso. Pero este fue el juego que se iba a convertir como en su despedida, en la fantasía final, y resultó que se convirtió en el inicio de lo que representa ahora Final Fantasy. El juego es un juego normal, común y corriente. La historia es lo que les dije, los caballeros de la luz. De hecho no tienen nombre, no tienen cara, son tú puedes escoger el personaje que llevas. Si quieres llevar un guerrero, un mago, un ladrón, pero no tienen cara, tú le puedes poner el nombre que tú quieras y escoges tus 4 personajes, y son los 4 personajes que te van a acompañar desde el principio hasta el final. Existe una evolución en cuanto al personaje que escojas bastante adelante en la historia. Por ejemplo, si eres un ladrón, te puedes transformar en un ninja, que es como la evolución del ladrón allí en ese Final Fantasy. Si eres un mago blanco, te transformas en un sabio. O sea, hay una sola evolución en cuanto a los personajes, pero ya es muy adelante en la historia, casi al final. Pero la historia es muy básica, es la luz contra la oscuridad, los cuatro personajes de los cristales. De hecho, la historia es un poco fumada porque te enfrentas al enemigo empezando el juego, lo matas, y de allí sale toda la historia del Final Fantasy, donde viajas al pasado, y en el pasado te encuentras a ese mismo enemigo que mataste al principio. Ese enemigo se mandó al pasado antes de que tú lo mataras. Es una fumada toda loca, se mandó al pasado para ser más fuerte y matarte en el pasado. Entonces bueno, es una locura, pero ese juego fue el que salvó a la empresa de Squaresoft. Pero sin embargo no lo puedo poner tan alto porque la historia es básica. El personaje de ladrón ni siquiera roba, no tiene la habilidad de robar, simplemente es ladrón porque le pusieron ese nombre. Es sencillo, la historia es sencilla, o sea, para ese tiempo pues sí estuvo buena porque representaba, por lo menos en Occidente, todo lo que no nos gustaba, porque realmente el juego fue famoso en Japón. Aquí en Occidente no salió, lo tuvieron que sacar después en una recopilación. Pero bueno, fue el inicio de lo que son los JRPG de Squaresoft, ahora Square Enix. Yo lo voy a poner tal vez aquí. Es mejor que el 2 porque el 2 realmente hizo algo extraño con ese sistema de combate. No le gustó a nadie, no entendí bien lo que quisieron hacer aquí. Quisieron hacer como un Albion, ¿sabes? Donde tú subas de nivel las cosas mientras más las uses. Eso está bien porque subes de nivel las espadas mientras más las usas y eso, pero las estadísticas, para que te suban de nivel tienes que usarlas. Entonces no pensaron en eso. Para que te suba la vida te tienen que hacer daño. No pensaron mucho en ese tipo de cosas porque entonces la gente lo que hacía era pegarse ellos mismos para subir las estadísticas. Bueno, el 1 no tiene nada de eso. El 1 es un RPG básico, sencillo. Tú tienes tus personajes, avanzas en la historia, vences al malo y ganas el juego. Pero es un JRPG, vas subiendo de nivel, vas comprando magias. Es un JRPG clásico. Pero bueno, fue el inicio de lo que es Final Fantasy hoy en día. Entonces bueno, así queda mi tier list. No sé si he sido como injusto con alguno o más bien le he dado más puntuación a alguno que no se lo merecía. Pero bueno, si tienen la oportunidad de jugar el Final Fantasy X, de comprarse el 10, la colección que trae 10 y 10-2, se lo recomiendo. Está en Steam, de hecho estaba en oferta hace no mucho. El 9, pues yo creo que ya aquí todos han jugado el 9, y si no, pues jueguenlo. Pero no se limiten solo a jugar esos Final Fantasy. Si tienen la oportunidad de jugar los demás Final Fantasy o algunos Final Fantasy, jueguenlos porque son buenos juegos, tienen buenas historias. Aparte de entretenerse, por lo menos a mí me gustaba el desarrollo que tenían los personajes, cómo los acompañaba desde
sus inicios hasta lo que se convertían después. O sea, es una experiencia más que un juego básico y sencillo que juegas y lo desechas. Se convierte en una experiencia que, como ven, pues después las recuerdas con mucho cariño.